¿Qué tal, mis amigos? Es un gusto volver a encontrarnos nuevamente a través de esta plataforma digital. Donde quiera que te encuentres, pido a Dios para que Él te esté mirando y te llene de paz, de tranquilidad, todo lo que necesita tu ser, tu alma, tu espíritu. Y hoy, donde quiera que te encuentres, mi querido hermano y hermana, recibe un fuerte abrazo virtual de tu hermano Marcial. Y como siempre, quiero invitarte a leer la bendita palabra del Señor, que está tomada del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, en el capítulo 12, versos del 18 al 27. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces se presentaron algunos saduceos. Esta gente defiende que no hay resurrección de los muertos, y por eso le preguntaron: Maestro, según la ley de Moisés, si un hombre muere antes que su esposa sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para darle un hijo, que será el heredero del difunto. Pues bien, había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar herederos. Y así el tercero, y pasó lo mismo con los 7 hermanos. Después de todos ellos murió también la mujer. En el día de la resurrección, si han de resucitar, ¿de cuál de ellos será esposa? Pues los 7 la tuvieron como esposa. Jesús les contestó: ustedes están equivocados. A lo mejor no entienden la escritura y tampoco el poder de Dios. Pues cuando resuciten de la muerte, ya no se casarán hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como los ángeles. Y en cuanto a saber si los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el capítulo de la zarza, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, hoy que estamos viendo en nuestros países, yo soy mexicano, en nuestros países, en nuestro país México, hoy están varios partidos políticos cerrando campaña, ya hicieron sus propuestas y vienen las votaciones. Pues hablando de eso, estos dos grupos, los saduceos y los fariseos, eran dos partidos que en aquellos momentos estaban fuertemente armados hasta los dientes, por decirlo así. Eran los dos partidos que dominaban aquellos momentos, en aquellos tiempos en que vivieron. Estos saduceos eran descendientes del sacerdote Sadoc de la época de Salomón. Ellos creían, Sadoc significa justicia y rectitud. Así es que los saduceos eran justos y rectos. Por ese lado, por eso se atrevieron a enfrentarse a Jesús, porque ellos creían, como eran justos y practicaban la rectitud, ellos creían que que tenían la razón. Y por eso le cuentan esta mini parábola, por decirlo así, que le dicen al Señor que se le presentan este problema o esta situación, esta historia de esta mujer que se casó con los 7 hermanos y ninguno de ellos será descendente. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. Muchos de nosotros también, todavía hay gente en nuestros tiempos que sigue pensando que después de la muerte no hay más nada. O sea, todo se acaba acá. Y yo tengo una teoría. A mí me gusta pensar, me gusta ver las cosas de esta manera, y si de verdad no existiera nada después de la muerte, ¿por qué no son felices? ¿Por qué no tratan de vivir una vida feliz? Porque la felicidad que ellos han elegido pues no es la correcta. Entonces, mi querido hermano y hermana, si existe la resurrección, el mismo Señor nos los ha prometido y nosotros creemos que vamos a resucitar algún día, tenemos que creer en lo que el Señor nos ha dicho. Y la respuesta de Jesús me encanta, y por eso yo quisiera invitar a aquellas parejas, a aquellos hombres y mujeres que disfruten la vida, que se disfruten unos a otros, porque
allá después de que nosotros muramos, ya no podremos sentir, ya no podemos oler, tocar. Dice Jesús que serán, en el cielo serán como los ángeles. Así es que, mi querido hermano y hermana, disfruta hoy tu vida, porque después de que te mueras, pues ya no vas a disfrutar más que el amor de Dios, el Espíritu, tu alma que va a llegar a Él. Y aquí me voy a echar de enemigos algunos cuantos que pues los muertos no comen, y nosotros tenemos una tradición que ponemos ofrenda y creemos, bueno, yo estoy en esta manera de decirlo, yo estoy seguro que los muertos no vienen, pero nuestra gente cree en esta tradición. Aquí el Señor lo está diciendo: seremos como los ángeles. Ya los que están allá, los que ya se fueron, los que ya se nos adelantaron, son como ángeles, ya no comen. Así es que, pues yo te invito, ojalá y no te molestes conmigo por esto, pero la palabra de Dios lo está diciendo. Los muertos no comen, así es que la ofrenda que pones pues está de más, por así decirlo. A mí me gustaría invitarte a esto. Ese día, por ejemplo, pues yo voy a misa, ofrezco la misa por mi padre, que Dios tenga en su gloria, por mis seres queridos. Y cuando llego a casa, acá en mi altar, pues me quedo ahí a pensar, a recordar sus memorias, a rezar el rosario por ellos, a elevar una oración. Y eso es lo que yo hago. Ojalá que en tu ofrenda que tú pones, pues te pongas a meditar, a recordar sus memorias y a ofrecer el rosario por ellos, a rezar, a ofrecer misas por ellos, que eso es lo que verdaderamente les ayuda a ellos. Mucha gente dice: tenemos un ángel en el cielo. ¿Cómo era esa persona aquí? Si nunca fue a la iglesia, si nunca se acercaba a Dios, si hablaba mal de las personas que van a la iglesia, si era malo, si robaba, si era un borracho. ¿Cómo podemos decir que tenemos un ángel si la palabra de Dios dice que ni los borrachos, ni los ladrones, ni los adúlteros, ni las personas malas entrarán en el reino de los cielos? Entonces estamos entendiendo mal y estamos equivocados. Hay que orar por ellos para que verdaderamente lleguen al cielo, y entonces sí podamos decir que tenemos un ángel ahí. Así es que, mi querido hermano y hermana, el día de la resurrección seremos como ángeles. Y mira lo que dice aquí, me estaba leyendo acá. Escucha lo que dice acá abajo, mi querido, para que puedas entender un poco más lo que Jesús nos dice, que Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Así es que Dios lo tenemos en nuestro corazón, lo tenemos nosotros, podemos hablar con Él, podemos contarle a Él nuestras broncas, y Él seguramente nos va a escuchar y nos va a abrir la mente, y a través del Espíritu Santo va a darnos sabiduría para que nosotros podamos hacer mejor las cosas. Escucha esto, mi querido hermano y hermana. Si pudiéramos arriesgarnos a una comparación parecida a la de Pablo, podríamos decir lo siguiente. Recordemos que San Pablo estudió, fue fariseo, fue hijo de fariseos, anduvo persiguiendo a los cristianos, y al último se convirtió y fue uno de los mejores apóstoles de Jesucristo. Murió degollado por nuestra fe. Escucha lo que viene, por eso hacen esta comparación. Alguien que no ha visto más que una semilla de las plantas o la de los árboles, ¿cómo se podrá imaginar una planta cubierta de flores o un árbol totalmente desarrollado? ¿Qué habría aparentemente en común entre la pequeña semilla, a veces no más grande que una cabeza de un alfiler, sin color ni vida, y la planta que ha alcanzado su madurez, adorna de múltiples colores y con sus ramas balanceándose al viento? Pero quien contempla un árbol o una planta sabe muy bien de dónde ha venido esa vida que admira. Del mismo modo, es imposible para nosotros imaginar ahora lo que seremos en la totalidad de nuestro ser humano, cuando tenga lugar la transfiguración a que Dios nos llama. Pero cuando se haya realizado, nos daremos cuenta de la unión vital que existe entre lo que seremos entonces y lo que somos hoy en día. Hermano y hermana, esto es lo que encierra este momento de la resurrección.
Estos hombres, estos partidarios, estos fariseos, estos saduceos no creían en la resurrección y estaban firmes. Y dice la palabra de Dios que eran justos y eran rectos. O sea, el judío que era periodista en esos tiempos, más o menos periodista, escritor judío, Flavio Josefo, dice que estos eran rectos. Es por eso sabemos sobre la historia de estos partidos, de estos grupos que existían, porque él se dedicaba a escribir todo lo que estaba pasando en esos momentos. Como seguramente alguien hoy se le estará iluminando la mente y Dios le estará dando esa oportunidad de estar escribiendo estos tiempos que estamos viviendo y que más tarde nuestras generaciones lo van a saber. Así es que por eso hoy, mi querido hermano y hermana, yo te invito a que disfrutes tu vida. Disfruta tu vida, deja los rencores, deja las envidias, deja las peleas. Es difícil si has llevado una vida siempre así, pero nunca es tarde para empezar. Así es que hoy el Señor nos dice que tenemos un Dios de vivos. Él es un Dios de vivos y Él está con nosotros. Y yo te puedo afirmar que sí está con nosotros. Porque Dios me ha sacado de tantas cosas de las cuales a veces me da vergüenza contar, pero tengo que hacerlo para animarte a ti, para decirte que Dios existe y que Dios es vivo y que Dios puede ayudarte. No necesitas, por ejemplo, ir a Jerusalén, ir a Nazaret, ir a recorrer los lugares por donde caminó Jesús, ir a un santuario. Si no tienes la oportunidad, el Señor te escucha igual. Este es un error que cometen muchos aquellos personajes que quieren viajar, a nuestros hermanos que viajan a Jerusalén, a Tierra Santa, a santuarios, y dicen: yo aquí tuve un encuentro personal con el Señor. Qué bueno, gloria a Dios, pero eso no quiere decir que todo mundo va a ir a tener un encuentro personal con el Señor allá. Aquí mismo, en tu casa, en tu ambiente, en la parroquia, en el grupo de oración, puedes tener ese encuentro personal con el Señor. En el Santísimo Sacramento, cuando tú le abres tu corazón, el Señor va a comenzar a sanarte. Así es que, mi querido hermano y hermana, deja de estar perdiendo el tiempo en tonterías y aprovecha esta oportunidad, este maravilloso día que el Señor te está regalando para que pienses, ordenes tu vida y seas feliz hoy. Come hoy, disfruta a tu esposo, a tu esposa, disfruta a tus hijos, disfruta a tu familia. Porque el día que muramos ya no vamos a sentir nosotros. Seremos como los ángeles, dice Jesús. Y si Jesús lo dice, es porque así debe ser. Así es que, hermano y hermana, donde quiera que estés, te deseo de todo corazón que te pases un maravilloso día y que Dios nos dé la bendición que necesitamos, porque la necesitamos bastante. Así es que da lo mejor de ti, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estés viviendo, en el lugar que tú estés. Da lo mejor de ti, hazlo con amor y verás que el Señor te irá fortaleciendo, te irá dando paz, te sentirás mejor. Que Dios te bendiga, mi querido hermano y hermana, nos estamos mirando pronto.